¿Cuántas veces hemos escuchado decir lo mismo que le decían al pobre gusanito este? Mi hermano, cuando usted le habla de dejar de pecar a una persona, o le habla de decir, o ha escuchado que le digan, ¿sabes qué? Es imposible dejar de pecar, mi hermano. Es imposible. Usted va a pecar, toda su vida va a pecar, y la única forma en que usted va a dejar de pecar es cuando venga Jesús y lo transforme. Hasta la segunda venida de Jesús es cuando usted va a dejar de pecar. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, mis hermanos? Pero hoy vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios respecto a eso. ¿Ok? Y para empezar a estudiar con la palabra de Dios, hermanos, mis hermanos, les voy a pedir que nos inclinemos de rodillas y me acompañen en oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre eterno, en esta mañana queremos abrir tu palabra, Señor, pero no sin antes pedir de tu Santo Espíritu, Padre, para que venga e ilumine nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder recibir tu mensaje. Amén. Ayúdanos, Señor, a comprender cuáles son tus designios, Señor. Ayúdanos a comprender cuál es tu deseo para nuestra vida. Ayúdanos a comprender qué fue lo que tú viniste a hacer a este mundo y cómo viniste a separarnos de la inmundicia de este mundo, Señor. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos para ti, Padre. Te lo pedimos todo en el amor de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, la pregunta que yo tengo para ustedes en esta mañana, mis hermanos, es si realmente es posible dejar de pecar. ¿Será posible realmente dejar de pecar o será que, como yo escuché muchas veces por ahí decirme algunos hermanos, decir, no, es que hermano Fred, no, es imposible. Somos pecadores, nacimos pecadores, nacimos con esa tendencia al pecado, es cierto, todos tenemos la tendencia a pecar, ¿verdad? Somos creación de Dios, a imagen de Dios hemos sido creados. Realmente el plan de Dios inicial no era ese, porque yo soy hecho a imagen y creación, soy creación de Dios, mis hermanos. Si el plan de Dios no era eso, que mi vida fue una vida llena de pecado. Y saben, mis hermanos, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra, a ver si realmente creemos o estamos convencidos de que Dios es poderoso para hacernos a nosotros dejar de pecar. ¿Será que Dios es poderoso, mi hermano? ¿O será que, como dicen por ahí, más de un amigo mío me dijo, no, Fren, estás equivocado, nunca vas a poder dejar de pecar hasta que Cristo venga y te transforme? Cuando nosotros pensamos así, estamos diciendo, Señor, no te creo, realmente tú no tienes el poder para mí hacerme dejar de pecar. Para mí, si yo me pongo en tus manos, si yo trato de consagrar mi vida día a día a ti, no creo que seas tan poderoso como para hacerme a mí dejar de pecar. Es lo que estamos haciendo cuando nosotros negamos el poder de Dios. Pero no lo quiero decir yo, quiero que la palabra de Dios lo diga, no ser yo el que lo diga, mis hermanos. Y por eso les voy a invitar a que me ayuden a buscar en Judas 1.24, mis hermanos. Judas 1.24. Yo traigo algunas versiones diferentes de algunas Biblias, porque me gusta el lenguaje que usan algunas otras, más entendible y más ameno para los niños, jóvenes y adultos también. Judas 1.24, por ahí quien lo tenga, por favor, ayúdenme dándole lectura fuerte para que todos lo escuchen. Judas 1.24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así es. ¿Y sigue? El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, mi hermana. Entonces aquí dice Judas 1.24, dice, aquel que es poderoso para guardarnos, dice, ¿sin qué, mis hermanos? Sin caída y presentarnos sin mancha, dice aquí, delante de su gloria con gran alegría. O sea que pocas palabras, vino Jesús para guardarnos, mis hermanos, de la caída de este mundo, para guardarnos de pecado. ¿Será que realmente Dios es poderoso para guardarnos, mis hermanos, sin pecar? ¿Es poderoso? ¿Qué dice 1 Corintios 15:57, mis hermanos? 1 Corintios 15:57. Yo traigo la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que me gusta de algunos textos, cómo los traduce. ¿Qué dice 1 Corintios 15,
15:57. Alguien que lo tenga por ahí le dé lectura fuerte, mis hermanos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera, mis queridos hermanos, la única manera en que nosotros podemos dejar de pecar es a través de Cristo Jesús. Si nosotros intentamos hacer esto por nuestras propias fuerzas, jamás lo vamos a poder lograr. Yo más de alguna vez le comenté a un amigo mío, muy querido amigo, ¿sabes que la única manera es a través de Cristo Jesús? Se puede lograr y llegar a ser, pero por más esfuerzo humano que tú quieras hacer por lograrlo, no lo vas a poder hacer, mi hermano, tú solo. Tú solo. La única manera es tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera en que nosotros podemos llegar a hacerlo. Ahora, aquí en Juan presenta una escena donde Jesús platica con algunas personas. Y es una escena que para mí me gusta bastante porque muestra realmente qué es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Si realmente queremos ser discípulos, si realmente queremos ir al cielo, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, tiene que haber ciertas características que nosotros debemos de tener o debemos buscar tener, mis hermanos. Los voy a invitar a que vayamos a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 8, mis queridos hermanos. Juan, capítulo 8, y vamos a comenzar desde el verso 31. Si ya lo tenemos por ahí, mis hermanos, Juan capítulo 8, verso 31 al 35. Ustedes me siguen, yo les voy a ir dando lectura, mis hermanos. Ustedes me van siguiendo con su vista. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Y dice, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes le dijo esto? Previamente, a los que habían creído en Él, exactamente. Previamente Jesús había tenido unos diálogos con un grupo de personas que lo cuestionaban. Realmente, ¿quién era Él? ¿Quién lo había enviado? Si lo había enviado el Padre, ¿por qué daba testimonio de Él? Había una pequeña discusión que habían tenido previo a esto. Pero había un grupo pequeño de ese grupo grande que sí había creído en lo que había dicho Jesús. Y a este grupo es al que Jesús se dirige. Y le dice, Jesús le dijo a los que habían creído en Él, si vosotros, le dice Él, permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos, dice Él. Si vosotros permanecen en mi palabra. Y ahorita vamos a ver qué realmente significa permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué significa permanecer? No solamente creer. Y ahorita lo vamos a ver detenidamente, porque como dijo el pastor hace rato, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué? No nomás es suficiente creer en Dios. Aquí dice prácticamente es, los que permanecen en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 continúa y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Es un texto muy conocido por nosotros, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, pues? Dice que seréis libres. Cuestionan al Señor, ¿verdad? Al dueño de la verdad. Cuestionan a quien es la verdad y la vida. Y Jesús, con sabias palabras, le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, mi hermano? Esclavo es del pecado. Mis queridos hermanos, ¿quiénes de aquí no somos esclavos muchas veces de nuestras propias pasiones, no? ¿Quién de aquí no es esclavo? Y lo voy a decir así porque a veces me lo recuerda mi esposa muy seguido. A veces somos esclavos del trabajo, mis hermanos. Y no solamente eso, nuestras pasiones. Por ahí en la mañana comentaba el hermano, muchas veces el celular nos esclaviza. ¿Qué más? El pecado que hay oculto en tu vida te esclaviza. ¿Quién de aquí puede decir, no, yo no soy un esclavo del pecado? Si analizamos nuestras vidas, estoy seguro, mis hermanos, que le vamos a encontrar algo. Por lo cual nosotros estamos siendo esclavos del pecado. Y cuando vino Jesús a esta tierra, vino a quitarnos de esa esclavitud. Él vino a separarte del pecado, mi hermano. Por eso es que Jesús mismo muchas veces les dijo a los que sanaba, ve, anda y no peques más, para que no te vuelva algo peor. ¿Por qué? Porque el pecado, mis hermanos, ahorita vamos a ver las consecuencias del pecado. Pero la intención de Jesús era de que no seas más un esclavo del pecado, un esclavo de tus propias pasiones. Y el 35 continúa y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre,
El Hijo sí queda para siempre, dice aquí. Mis hermanos, en estos 3, 4 versículos que acabo de leer, yo saco 3 lecciones muy grandes. Se las voy a decir de manera rápida. Dice, el que peca no es verdaderamente un discípulo de Jesús. El que peca. Ahora, mis hermanos, hay pecados que se hacen a conciencia. Hay pecados que usted sabe que no debe de hacer ciertas cosas y se hacen a conciencia. Con los 5 sentidos bien puestos en nuestro cuerpo se realizan esas actividades. Hay pecados que se hacen inconscientemente, que cuando uno menos piensa, y la regué, ya estoy aquí metido en este problema, sin querer lo hice, sin querer le falté el respeto, sin querer hablé de esto, de más, sin querer ofendí al hermano, sin querer, como dice por ahí, cierta ocasión, cuando yo colportaba un amigo de nosotros que era colportor, le gustaba ir mucho a aquella sección donde estaban las muchachas que se prestan para dar ciertos servicios, ¿no? Le gustaba ir mucho a colportar por aquel lado. Y decía, no, es que por allá me compran mucho. Y nunca le compraba nada por aquel lado, no, pero le gustaba ir para qué. ¿Para qué vas y te metes en la tentación? Le decíamos nosotros. ¿Para qué ir a algún lugar donde sabes que puedes caer? Este es piedra de tropiezo. Entonces, mis hermanos, hay pecados que siempre se hacen a conciencia. Hay pecados que realmente se pueden cometer sin el objetivo de querer hacerlo, mis hermanos. Pero vaya, como dicen por ahí, si un tránsito te para, no te va a preguntar si sabías cuánta velocidad ibas o no, o si sabías el límite que ibas ahí. Él te va a hacer la multa, la infracción, porque el que tú no conozcas la ley ahí no significa que te van a perdonar tu multa. Así es el pecado, mis hermanos. El hecho que muchas veces hagamos las cosas inconscientemente, es que no conocía bien, no, mi hermano, no te exima del pecado o de la paga de tu ley, de tu pecado, de tu transgresión. Ahora, mis hermanos, el punto número 2, el primero es el que peca no es verdaderamente su discípulo, dice aquí. El punto número 2 es el que peca no conoce la verdad. Y el que peca no es verdaderamente libre. 3 puntos que yo puedo sacar de ahí, mis hermanos. Pero siempre para ese tipo de problemas siempre hay una solución bien específica. Podemos ver que el pecado se encuentra ahí. Y se encuentra arraigado en todas partes, mis hermanos. Pero hay una solución a eso y lo encontramos en Juan 8:36. Por ahí búsquenlo de manera rápida, mis hermanos. Juan 8:36. Dios tiene una solución para la esclavitud del pecado. Y el texto dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única libertad que podemos obtener del pecado no es a través de nuestro propio esfuerzo, no es a través de lo que el pastor pueda hacer por ti, no es a través de lo que la iglesia puede hacer por ti. No, mi hermano, la única libertad del pecado te la puede dar Cristo Jesús. Es el único, mi hermano, es el único. No por el hecho que vengas a la iglesia, como dicen por ahí, que te reúnas con un grupo de gente, ya estás libre de todo eso. No, mi querido hermano. Quiero decirte que por más cosas que hagas buenas, que dicho sea de paso, es muy buena las obras. Y ahorita vamos a tocar un tema respecto a eso, un punto. Pero eso no te va a hacer libre del pecado, mi hermano. El único que tiene poder para liberarte del pecado es Cristo Jesús, mi querido hermano. Y dice en Romanos 6:6, lo dice claramente Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Dice, a fin de que ya no seamos esclavos más del pecado. Romanos 6:6, guárdalo por ahí, mi hermano, porque ahí le está diciendo a usted que el viejo hombre fue crucificado, fue destruido para que ya no seamos más hombres de pecado. Ha sido destruido esa parte nuestra, mis hermanos. Entonces quiere decir que eso sí es posible vivir sin pecado, porque Dios nos da la libertad y nos guarda de pecar, mis hermanos. Cuando Dios hace eso, realmente seremos verdaderamente libres, libres de todo pecado. Okay, todos aquellos que pecan, mis hermanos, son hijos del diablo. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y ahorita vamos a ver por qué la palabra de Dios dice que aquel que peca es ¿quién? Es hijo del diablo. Dice, y eso lo dice claramente en 1 Juan 5:18. Bueno, ese no lo dice, pero lo vamos a ver más abajito. 1 Juan 5:8 dice, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué dice? No peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, dice aquí. Que se guarda a sí mismo.
Entonces, mis hermanos, ¿qué es pecado entonces? Hay algunas definiciones que nosotros ya conocemos detalladamente. Primera de Juan 5:18, ¿no dice eso, mi amor? ¿Ok? Ok, ¿qué es pecado, mis hermanos? ¿Alguna definición que ustedes, que ya sabemos de memoria, qué es pecado? ¿Alguien que me la quiera decir? Transgresión de la ley, muy bien. ¿Qué más es pecado? Eso lo dice Primera de Juan 3:4. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Pero ¿qué otra definición tiene pecado? ¿Alguien que la tenga por ahí? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado. Gracias, hermano, también lo vamos a tocar. Pecado es sinónimo de muerte. Me gusta esta otra definición que se encuentra en 1 de Juan 5:17, que dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia, mi hermano. Si hacemos una autoevaluación directamente nosotros y comenzar nada más pensando en lo injustos que hemos sido últimamente en esa semana. En los injustos que probablemente tenemos algún hermano que nos está haciendo un trabajo y le hemos querido pagar hasta de menos, o a nuestros propios hijos los hemos castigado de más, que hemos sido injustamente con ellos, a nuestras propias esposas la hemos tratado de manera cruel, que hemos sido injusta con ella, o esposas al esposo. Simplemente la palabra de Dios dice, toda injusticia es pecado, mi hermano. Así por tanto todos hemos pecado de alguna manera. 1 de Juan 3:5 dice, ¿y sabéis que Él apareció para qué, mis hermanos? Para quitar o rehacer nuestros pecados, y no hay pecado en Él. 1 de Juan 3:5. Si gustan, pueden acompañarme ahí en esa parte, 1 de Juan, porque vamos a leer algunos textos de ahí, mi hermano, y vamos a reflexionar en ellos. 1 de Juan 3:5. Y dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, mis hermanos. Si nosotros tuviéramos ese pensamiento de decir, ¿sabes qué? No, nunca vamos a dejar de pecar. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Entonces, podríamos decir, ¿para qué caso tendría que Jesús viniera para quitar nuestros pecados y separarnos de esta, o indicarnos el momento o la forma de separarnos del pecado, de la inmundicia, para tratar de vivir vidas más santificadas, si realmente no íbamos a poder lograr hacerlo? O sea, ¿qué caso tendría que Jesús lo hubiera venido a hacer? Porque dice que Él apareció para quitar, dice. El 6 dice, cualquiera que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Cualquiera que peca no le ha visto y no le ha conocido. Y mis hermanos, el siguiente texto es el que más me llama la atención. ¿Por qué dice el 3:8? El 8, no el 7, el 8 dice, el que hace pecado, ¿qué dice, mis hermanos? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, dice, para que deshaga las obras del diablo. Ah, mis hermanos, para eso apareció Jesús. Cuando Jesús viene en nuestra vida y nos transforma, y nosotros buscamos, mis hermanos, buscamos día con día vivir una vida más santificadas, más dedicadas al Señor, estamos nosotros reflejando lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Lo que realmente esa transformación que quiere efectuar en nuestra vida es cuando la vamos a reflejar, cuando día con día vamos transformando nuestra vida, mis hermanos. Pues luego usted me puede preguntar a mi hermano, por ahí un amigo me preguntó también, a ver, Efraín, espérate, ¿dónde dejas la gracia? Si realmente podemos dejar de pecar, entonces ¿dónde queda la gracia del Señor? ¿Dónde queda la gracia? La gracia que nos perdona a pesar de todo lo que hagamos, que no hay pecado que Dios no pueda perdonar a través de su gracia. Y mis hermanos, lo reitero, no hay nada que Dios no pueda perdonar a un corazón arrepentido. A un corazón arrepentido no hay nada, porque es la gracia del Señor. Pero mis hermanos, Dios ha provisto de gracia para vencer la tentación, y gracia perdonadora, como decimos por ahí, la gracia salvadora, aquella que te da sin que tú hagas nada. ¿Por qué? Porque la única manera en que nosotros podemos obtener la salvación a través por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no va a haber nada, absolutamente nada que podamos hacer nosotros para ganarnos esa salvación. Es por gracia, es un regalo que Dios te da, hijo. Todos los que estamos aquí presentes no merecemos ese regalo. Mas Dios en su infinito amor lo ha provisto para ti y te lo da como un regalo. No ocupas hacer nada. No ocupas... Por todo lo que hagas no vas a lograr nunca por tus propios méritos tomar la salvación. Mas sin embargo, mis hermanos, Dios da esa gracia
que te salva, pero también provee esa gracia para que tú puedas resistir el pecado, mis hermanos. ¿Y dónde dice la Biblia eso, mi hermano? Ok, vamos a Tito 2.11, mis hermanos. Vamos a Tito 2.11 por ahí. Hay dos textos que voy a reflexionar en ellos y vamos a ver que realmente qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de ellos. Dice, ya lo tenemos por ahí, 2.11 y 12. Tito 2.11. Cuando tengamos, digan un fuerte amén para comenzar a dar la lectura. Dice Tito 2.11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí está la gracia salvadora. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres sin excepción. Aquí no es para un grupo específico, aquí no es para un determinado tipo de persona, es para todos los hombres. La gracia es gratuita para todos. Enseñándolos, esta parte es la que más nos gusta, ¿no? La gracia se ha provisto para todos. Es la que tenemos subrayada, todo el mundo ahí, ¿no? En color fosforescente, verde, amarillo y rojo ahí, ¿no? Pero el siguiente texto es el que muchas veces no nos gusta a todos. Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como, mis hermanos, sobria, justa y piadosamente. Mis hermanos, cuando llegamos a esa parte, ya es donde, ahí es donde ya empezamos a patinar, ¿verdad? Porque ya no nos gusta. Y hay un texto que hace bastante juego con este otro, mis hermanos, porque hablan de lo mismo. Hebreos 4.16. Lo acabamos de estar estudiando en estos días, de hecho, en la lección. Hebreos 4.16. Voy a esperar que lo tengan a la mano. No pierdan el otro, porque vamos a ver algunas cosas de los dos. Hebreos 4.16. Acerquémonos, pues, dice Hebreos 4.16, confiadamente al trono de la gracia. Y aquí hay dos puntos por el cual debemos de acercarnos al trono de la gracia. Uno, ¿cuál es? Para alcanzar misericordia, para alcanzar el perdón que Dios tiene provisto para nosotros. Acércate al trono de la gracia para que alcances perdón, dice el Señor. Y dice el otro punto, ¿y hallar qué? Gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, cuando habla aquí de oportuno socorro, ¿qué quiere decir? Oportuno socorro, ¿qué entiende usted por oportuno socorro? Hace días un amigo mío posteó por ahí un mensaje en el WhatsApp donde él dice que llegaron a un lugar donde fueron a tener una campaña de evangelismo muy grande allá para el sur de México. Y dice que en el día libre que ya se habían despedido de todo, fueron como familia, fueron a un lago a andar en unas canoas. Y cuenta él que estando en la canoa ahí, por familia, así en canoa, de repente vieron a un joven que se estaba ahogando. Un joven que ahí que se lo encontraron. Dice que lo miraban que se estaba ahogando atorado con unas ramas ahí por abajo del agua y que no podía salir. Y dice que él y que el otro pastor que iba con él iban remando rápido, pero pues no podían avanzar mucho, ¿no? Y él sentía que ya no iban a llegar a rescatar a ese muchacho. Pero gracias a Dios, dice él nos explica cómo él creía en su mente que ya no iban a llegar a rescatarlo. Pero por la gracia de Dios ellos alcanzaron a llegar donde estaba el muchacho y lo pudieron rescatar. Prácticamente le salvaban la vida al muchacho. Llegaron oportunamente a rescatarlo. Tuvieron un socorro oportuno. Quiere decir que llegaron antes de que muriera. La palabra oportuno significa antes de. Entonces aquí el texto de Hebreos cuando dice y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿qué le da a entender a usted, mi hermano? Que Dios le provee a usted gracia para resistir las tentaciones, que le da gracia para soportar, mis hermanos, el peso del pecado y quitarlo de su vida, mis hermanos. Le da gracia para vencer, prácticamente. Pero esa gracia muchas veces no nos gusta, Señor. A mí me gusta más la gracia perdonadora, aquella gracia ay, Señor, la regué, gracias, discúlpame, y ahí estamos empezando, a borrón y cuenta nueva, y empezamos nuevamente. Y volvemos a caer en el vicio de nuestro pecado nuevamente. Poco a poquito, y vamos adentrándonos nuevamente al pecado en el que estábamos inundados. Y saben, mis hermanos, la palabra de Dios dice, y el Espíritu Profeta también dice que a veces los demonios, cuando uno viene y limpia su casita, ¿no? Limpia su hogar. Es como cuando limpiamos nuestra vida, estamos haciendo cuentas con Dios, pero volvemos a nuestro pecado. Y dice que hasta 7 demonios llegan nuevamente a tu casa que has limpiado y hacen un desastre en tu vida. Cuando acariciamos esos pecados ocultos, mis hermanos.
Por eso aquí es que Dios ha provisto de gracia perdonadora y ha provisto de gracia para el oportuno socorro. Aquella gracia que nos ayuda a vencer el pecado. Ahora, la única manera, como lo mencionaba hace rato, de vencer el pecado, vencer la tentación, es tomados de la mano del Señor. Y hay un texto que todos lo conocemos de memoria. Filipenses 4:13. ¿Cómo dice, niños? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces ese texto decimos, sí, todo lo puedo, pero ¿realmente creemos? ¿Creemos? Si a mí me dices, es que Efraín, no es que tú no vas a poder dejar de pecar hasta que Cristo venga. Entonces ese texto hay que tacharlo. Hay que decir, Señor, ese texto no sé por qué lo pusiste en tu palabra, porque nunca voy a poder dejar de pecar en esta vida. Nunca voy a poder vencer ese pecado, esa tentación que siempre me molesta en mi vida. Entonces deberíamos de tachar este texto, mis hermanos. Filipenses 4:13 tiene dos secciones, una en la que hace el hombre y otra en la que hace Dios. Cuando dice todo lo puedo, es lo que nosotros hacemos, mis hermanos, todo el esfuerzo que nosotros hacemos. En Cristo que me fortalece la parte que Dios hace en tu vida para vencer el pecado. ¿Sabes, mi hermano? Ahora, aquí también en Romanos 6:13, Pablo menciona las cosas que debemos de hacer nosotros. Aquí Pablo comienza por darnos una descripción de lo que nosotros deberíamos de comenzar a hacer. Dice aquí, la parte que nos corresponde, dice aquí Pablo, no dejen, Romanos 6:13, perdón, sí dije bien, Romanos 6:13, ¿lo tenemos por ahí? Y este texto por ahí, mis hermanos, subráyenlo, si no es que ya lo tienen por ahí, subráyenlo, póngale un circulito, lo póngale una nube por ahí, en verde, para que reflexionemos en él constantemente. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo, mis hermanos. ¿No es ese, hermano? ¿6:13 dijo? Sí, 6:13, Romanos 6:13. Oh, perdón, hermana, sí, disculpe por la versión que yo tengo. Lea uno por ahí la versión que tenga, por favor, fuerte. No deje pues el pecado en nuestro cuerpo. Esa es otra versión también. Fuerte. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El 13, sí, el 13 fuerte nada más. Sí. Y presentamos vosotros, ese es el hermano. Sí. Siga. Lea esa versión, por favor, fuerte. Lea. ¿La versión que estaba leyendo? Sí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ande, qué buena versión está esta también. Yo tengo esta versión, mis hermanos, y dice, no dejen que ninguna parte de nuestro cuerpo, dice, se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que alguna parte de nuestro cuerpo realmente puede estar sirviendo a Satanás. Prácticamente. Puede ser nuestro corazón enorgullecido, puede ser nuestro egocentrismo, puede ser nuestra vanagloria, puede ser algún pecado oculto que tengamos por ahí, puede ser X o Y, pueden ser nuestras manos que están sirviéndole a Satanás, pueden ser nuestros ojos, nuestra boca, no sé. Puede ser, por eso el pastor Pablo aquí nos insta que ninguna parte, ningún miembro de nuestro cuerpo sea instrumento para servir a Satanás, al pecado. En cambio, dice la siguiente parte, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen nueva vida, dice él. Así que usen todo su cuerpo, dice, no una parte ni nada, todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Todo nuestro cuerpo, todos nuestros talentos, toda nuestra mente, que todo lo que nosotros tengamos sirva solamente al Señor. Que no sirva a Satanás. Que no corran nuestros pasos presurosos a hacer el mal, mis hermanos. Porque a veces es nuestra tendencia como seres humanos a hacer lo malo siempre. Dice la sierva del Señor, mis hermanos, la sierva del Señor en el evento de los últimos días, página 299. Fíjense lo que dice ella. Que yo sé, ya algunas veces lo he escuchado pasar, alguna vez lo escuché leer esta parte, este libro. Esta gema dice, si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra, dice ella. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán
dice ella, en virtud de la muerte. Aquí lo dice claramente ella, también lo reafirma. O sea, no esperes a que cuando venga Jesús, tu cuerpo, tu forma de pensar, tu vida cambie y sea transformada y que ya no peques más. No, dice ella. Aquí esto es un progreso. Dice, en esta vida es donde se tienen que hacer esos cambios, dice. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora, mis hermanos. Por eso es claro el mensaje, mis hermanos. La obra de transformación debe hacerse hoy, constantemente. Joyas de los Testimonios también tiene una pequeña gema que dice, la ley de Dios no se conformará con nada menos que sea la que, mis hermanos. Y cuando leí esta gema, mis hermanos, sí me deja mucho que pensar, porque cuando comienzo a analizar mi vida, cuando leo esta parte de la Espíritu Profecía, digo, ¿cuánto me hace falta avanzar? Mi esposa se encarga también muchas veces de recordarnos lo poco que estamos haciendo por la obra, por el Señor, en nuestras propias vidas. ¿Qué realmente estamos haciendo? ¿Basta con venir a la iglesia solamente cada sábado? No. ¿Basta con venir y ver a los hermanos y disfrutar un bonito sábado? ¿Eso será suficiente? No. ¿Con eso seré un fiel creyente del Señor? No. La ley de Dios no se conformará con nada menos que sea la perfección, dice ella. Una obediencia perfecta y completa a todos sus requerimientos. De nada valdrá cumplirlos a medias o no prestar una obediencia perfecta y cabal. ¿Saben, mis hermanos? Yo al leer eso también me pongo a pensar y la verdad que a veces cuando mi esposa, platicamos respecto a eso, mi esposa a veces es a lo que dice el texto, ¿no? O sea, muchas veces uno trata de entenderlo, de tratar de comprenderlo de una forma, pero cuando me dice mi esposa, mira, es que esto dice así, y tratamos de querer entenderlo, es que el texto dice así, amor, no busques de más, o sea, no quieras interpretarlo a tu propia forma de pensar. El texto es claro, no se equivoca, el Señor por eso lo escribió de esa manera. Dice, no se conformará con nada menos que la perfección, mis hermanos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Si Dios nos hubiera mandado a ser perfectos y no hubiéramos podido hacerlo, ¿para qué? ¿Para qué gastó esa saliva el Señor pidiendo que seamos así si realmente no hubiéramos podido hacerlo? O sea, hay muchas cosas que muchas veces hemos aprendido. Yo aprendí eso tengo alrededor de 20 años de adventista. Y yo siempre entendí y comprendí que nunca ibas a lograr la perfección hasta que Cristo viniera y te transformara. Y es difícil entender y comprender cuando te muestran a través de la palabra del Señor y el Espíritu Profecía cuál es la verdadera posición o cuál es el verdadero requerimiento de Dios para tu vida. Y es a veces difícil entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a nuestro pecado, mi hermano. Estamos acostumbrados a nuestro estilo de vida, a nuestra mundanalidad. Y es ahí cuando nos comienzan a sangolotear, como dicen por ahí, la base en la que estamos parados. Y es como comenzamos a respingar, mis hermanos, a no querer entender o no querer hacer la voluntad del Señor. Y por eso, mis hermanos, de manera práctica quiero dar unos consejos, porque por ahí una persona me dijo una ocasión, a ver, hermano Efren, ¿quiere decir con lo que usted está diciendo que para poder dejar de pecar tengo que agarrar una hoja y hacer como un checklist ahí? Tengo que hacer esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. ¿Qué tan grande sería esa lista? Me dijo esa persona. Y yo me dejó pensando y dije, bueno, ¿qué tan grande sería la lista de las cosas que tengo y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer? Y mis hermanos, no es tan grande esa lista. No es tan grande. Y vamos a ver unos puntos rápidamente, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cosas para poder dejar de pecar. Algunos consejos prácticos para poder dejar de pecar. Tomar, el punto número 1, el consejo número 1, tomar la decisión de no pecar, mis hermanos. En Daniel 1.8, ¿qué es lo que vemos ahí? Yo la versión que traigo de Daniel 1.8 dice así, y Daniel, ya se lo saben algunos de memoria. Daniel, ¿qué hizo? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero hay una versión que me gusta más, que dice, sin embargo, dice la versión, es la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, Daniel estaba decidido, dice aquí, decidido a no contaminarse con la comida del rey. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo decisiones en su vida?
que decidió, ¿sabe qué? Mi Dios, perdóname por este pecado, perdóname por esto que estoy haciendo, no lo vuelvo a hacer. ¿Cuándo fue que usted tomó la decisión de no volver a pecar? Se ha puesto a analizar, es un autoanálisis, hágase usted, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted propuso no pecar? Daniel es un vivo ejemplo de nosotros. Daniel, un judío en una nación que totalmente ¿qué? Pagana. Así estamos nosotros en este mundo, vivimos en un mundo totalmente pagano. Donde quiera que vamos hay paganismo, hay tentación, hay... Es más, hasta en la comida, mis hermanos. El otro día tuve que ir a hacer unos movimientos ahí y no pude ir a comer. Me gusta ir a comer a la casa porque mi esposa me tiene calientito de la comida, ¿no? Pero no pude ir a la casa y tuve que comer por ahí fuera. Y buscando un lugar, llegué por ahí hasta la comida, mi hermano. Disculpe, ¿qué tiene de comer? Tenía comida ahí. Cocina esto sin manteca, cocina esto sin esto, sin esto. No, aquí todo es con puerco, con manteca, con... Válgame, ¿qué hacemos? Por favor, puede hacer, tiene frijolitos de olla, écheme frijolitos de la olla ahí con lo que es. Hermanos, hasta la propia comida ya no hay nada libre de contaminación, mis hermanos. Vivimos en un mundo así, tenemos que aprender como Daniel aprendió. Tenemos que tomar decisiones. Si quiere dejar de pecar, debemos de leer nuestra Biblia, mis hermanos. ¿Por qué leer la Biblia? En Juan 15:13, mis hermanos, dice, usan apuntarlo o seguirme con la lectura, pero vamos agilizando esto. Juan 15:13. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué dice aquí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que habéis oído, dice. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17 dice eso. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si usted quiere ser santificado, quiere vivir una vida sin pecado, tiene que leer la palabra de Dios. Así cuando usted esté en el punto de la tentación, esté a punto de cometer ese error, esté a punto tal vez de estar en un conflicto ahí con su esposa, con sus hijos, que esté a punto de cometer gran error. Muchas veces recordando un texto de memoria, muchas veces la misma palabra lo amansa a uno, le quita, le baja el carácter, ese temperamento que tiene fuerte, recio. Esa tentación que usted disfruta muchas veces puede ser erradicada simplemente por el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu Santo le traerán a usted a su mente textos bíblicos, los cuales le ayudarán. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con las tentaciones? Escrito está. No hacía otra cosa más que rechazar a Satanás con un escrito está. Si nosotros queremos rechazar la tentación, no va a ser a través de que no, con nuestras propias fuerzas. Y mucho menos la vamos a poder rechazar si nosotros no tenemos textos memorizados. No tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Mis hermanos, otro punto para poder resistir la tentación o dejar de pecar es la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted, mi hermano, derramó en oración su vida al Señor? ¿Cuándo fue que usted estaba embriagado del Espíritu Santo, así como aquella mujer que se embriagó y decían, ¿está borracha? No, es realmente el Espíritu Santo que está usándola a ella. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló solo en su cuarto, a escondidas, sin que nadie lo viera, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló y derramó su corazón al Señor? Autoanalícese, mis hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro punto, pecado es desobedecer su palabra o hacer cualquier cosa contraria a su voluntad, mi hermano. Usted cualquier cosa que hace contraria a la voluntad del Señor, ya está pecando. Así que procuremos siempre hacer la voluntad. Dice el salmista, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jeremías 31:33, que estamos viendo Jeremías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mis hermanos, hace rato lo acabamos de leer nuevamente. ¿Tenemos la ley de nuestro Dios en nuestro corazón? ¿Realmente esa ley espiritual la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón? ¿La acariciamos, la leemos, la estudiamos? ¿Nuestros hijos se saben? Voy a decirlo de esta manera y no quiero que se escuche feo, pero de perdida se saben los 10 mandamientos de nuestros hijos. ¿Se saben algún salmo de memoria? Nosotros mismos hemos atesorado la palabra del Señor en nuestro corazón. Si no lo estamos haciendo, mis hermanos, los invito a que lo hagamos, a que memoricemos. Porque, mis hermanos, por aquí alguien dijo que el pecado mata. Y es verdad, la palabra del Señor lo dice. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Mis hermanos, la paga del pecado es muerte. El pecado enferma también, mis hermanos. El pecado acaba con las relaciones familiares, el pecado empobrece.
Todo eso hace el pecado, mis hermanos. Tengamos cuidado. Establecer límites claros, otro de los puntos. Establecer límites claros para el pecado. Y ojo, aquí veo que hay muchos niños chiquitos y eso es muy bueno porque ellos son los que van a darle crecimiento a la obra del Señor. Pero como dice el pastor, no lo van a poder hacer solos si nosotros no los educamos. No los llevamos por una vida de santificación, una vida santa. Los niños solos no lo van a poder hacer, mis hermanos. Por eso es necesario poner límites claros. Límites a los hijos. Dicen por ahí, no estás haciendo un poco drástico con tus hijos. No te lo estás poniendo de una forma muy... Qué bueno, hace rato en la mañana, el hermano, creo que ese fue el que comentaba mi hermano, que dice que en el tiempo pasado los hijos te vas a comer eso y te vas a comer eso porque no hay más. Creo que usted fue el que lo dijo. Y eso es bien necesario que los hijos entiendan eso, no porque estemos en el siglo XXI. Tengo una esposa muy firme en ese aspecto. Y ella es de que, hijo, si no te lo comes, no te lo comes, no va a haber más. O sea, es lo único, no hay restaurante aquí y te lo comes. De enseñar a los niños firmeza. Y qué bueno que mis hijos escuchan eso para que a veces me dicen, pero ¿por qué nos exiges? Es que así es, que no quiero que vean ellos que no solamente somos nosotros, también los padres normalmente hacen eso con sus hijos. ¿Por qué? Porque ustedes niños deben de entender que las cosas que ahorita no entienden probablemente por su niñez, las cosas que hacemos como padres es para su beneficio, para que ustedes crezcan en santificación, ustedes crezcan con el conocimiento y el temor de Dios. Que muchas veces ellos pueden ver en nosotros errores garrafales como padres, y seguidos tenemos mi esposa y yo probablemente. Pero mis hermanos, es como dice el hermano, ya venimos muchas veces contaminados, ¿no? Por todo lo que no nos enseñaron o nos enseñaron mal. Pero tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos de manera correcta, hagámosla. Procuremos, mis hermanos, trabajar mucho en ellos. Trabajar es otro de los puntos, trabajar por el Señor. Y este punto quiero abarcar un poquito más aquí. Trabajar por el Señor, y hace rato mi esposa me venía dando una cátedra en el carro, porque... ¿Cómo explico eso sin que se escuche? A veces a mi esposa no le gusta que la comente así cuando estamos en una reflexión, en un tema, mis hermanos, pero a veces es necesario porque yo mismo me he dado cuenta que a veces soy de corazón duro, de mente cerrada, como decimos en mi pueblo, no soy cabezón, como decimos por allá, porque a veces no me entran las palabras, las ideas o el mensaje que Dios tiene para mí. Y muchas veces utiliza a mi esposa de una manera, vamos a decir, drástica, porque ella, como dice, no se anda con medias tintas, me dice las cosas como son. Y ojo, esposos, maridos, no va a haber nadie más en el mundo que nos diga nuestras verdades o nos diga nuestros errores mejor que nuestra propia esposa. Nadie nos conoce mejor que la que tenemos a un lado. Nadie. Y si a veces ella nos dice, nos reprende por algo, mis hermanos, ojo, ya se hizo su berrinche por ahí, ya se molestó, hizo lo que... Ojo, mi hermano, porque no hay mejor consejo que el de la mujer. Perdón. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Trabajar por el Señor. Me venía diciendo mi esposa, ¿qué realmente estamos haciendo para la obra del Señor? ¿En qué estamos trabajando? Oye, pero yo le decía, mira, vamos, ¿qué realmente estamos haciendo para el Señor? Tenemos esto, tenemos aquello, tenemos esto, hacemos... ¿Realmente qué haces por el Señor? Y yo venía reflexionando en eso, realmente me di cuenta que no estamos haciendo absolutamente nada, mis hermanos. Y una de las cosas, si realmente quieres tener una santificación, quieres acercarte a Dios, quieres que tu vida sea transformada día con día, tienes que trabajar para el Señor. Puedes decirme tú, mi hermano, pero pues ¿en qué trabajo? Mi hermano, yo le decía muchas veces, pues que, mira, yo soy ingeniero, soy de computadoras, yo mi trabajo hago en las computadoras, programas, ¿qué puedo hacer? Yo no soy un predicador, yo no soy así, que tenga la palabra, yo no soy... Lo que tengas a la mano, hazlo. Hazlo para el Señor. Si me dices, si lo único que tienes son recursos, dáselos al Señor. Si lo único que tienes son tus manos, haz un programa para el Señor. Lo que tengas a tus manos para hacer, hazlo para el Señor, mis hermanos. Trabajar para el Señor. Hagamos todo lo posible por agradar al Señor. Que cuando el Señor nos vea, mis hermanos, yo a veces me pongo a soñar eso. Ojalá, Señor, que algún día que tú me puedas ver a mí, cara a cara, me veas y me sonrías, que te agrade verme, sí, hijo, me complazco en que estés conmigo, o sea, que se alegre. ¿Por qué? Porque yo haya hecho un buen trabajo para el Señor, no para los hombres, no para que alguien me vea, no para que digan, mira el hermano Efraín, no, para el Señor, para que el Señor se agrade, que Él le saques una sonrisa al Señor. A mí cuando uno de mis hijos hace algo bueno,
hermanos, no sé, ustedes saben también de eso, uno se emociona, se agrada, todas las partes del cuerpo lo sienten. Imagínense el Señor cuando nosotros hacemos algo bueno para el Señor, ¿cómo se hace sentir Él? Anoche, antes de dormirse mis hijos, lo voy a decir aquí enfrente de ellos, a lo mejor no sé si sea correcto, pero uno de mis hijos por ahí hizo algo indebido y ya sabía él que no había segundas oportunidades para él. Y yo ya llevaba el cinto en la mano porque lo iba a corregir. Y hablando con él, le dije, bueno, te tengo que dar, o sea, tú sabes que uno te tengo que dar, ¿qué hacemos? Y llegó otro de mis hijos a su cuarto y llegó a defenderlo. No, papá, pero mira que, no, perdónalo, es que no quiso hacer eso, que vino y queriendo justificarlo de él. Pero vino a capa y espada a que lo perdonara. Vino hasta desesperado. Y yo viendo la situación, digo, bueno, le pregunté, ¿qué quieres? Tú dime tú, le digo al que vino a defenderlo. ¿Quieres que le dé a él el cintarazo que se merece, sí o no? No, no quiero. Digo, bueno, si no se lo doy a él, te lo tengo que dar a ti. Le digo, ¿por qué? Porque tengo que darle el cintarazo a alguien. Le digo, no se puede quedar así, tengo que pagar, porque como quedamos, tengo que hacerlo. Y me dice, y le digo, ¿estás seguro que no quieres que se lo dé a él? ¿Que quieres que te lo dé a ti? Sí, dámelo a mí, me dijo. Sentí un nudo en la garganta cuando me dijo eso, mis hermanos. ¿Estás seguro? Sí. Y con una lágrima en el ojo, sí, dámelo a mí. Bueno, pues, dejé al otro niño y le pregunté, mira, tu hermano está pidiendo que se lo dé a ti, tú te lo mereces, le digo, tú te lo mereces que te lo dé. A ti sé que te lo tengo que dar. ¿Vas a dejar que tu hermano te lo dé a ti? ¿Vas a dejar que tu hermano se lo dé a él y no a ti? Sí, me dijo. Todavía me dice así Dije, bueno, pero bien, mis hermanos, fui al otro cuarto. Yo cuando veo esa situación en mis hijos, mis hermanos, me llenó de emoción, de nudo en la garganta, ver cómo uno de mis hijos estaba adquiriendo el castigo de otro. Yo como ser humano, mis hermanos, sentí tan bonito que uno de mis hijos pusiera. Ahora me puse a reflexionar la noche mientras dormía, Señor, porque esa escena, eso que yo estuve presenciando en mis hijos, se los dije a grandes rasgos, pero para mí fue eterno lo que estaba viendo yo con ellos. Y yo mientras reflexionaba la noche decía, Señor, ojalá que algún día, yo sé que soy imperfecto, soy un ser humano que peca, soy un ser humano con muchos defectos, pero ojalá que algún día yo pueda verte a la cara y que tú te alegres de verme, que tú puedas contentarte conmigo. Yo sé que si a lo mejor ahorita me vieras, Señor, no ibas a estar agradable conmigo, no ibas a estar contento, no te ibas a agradar tal vez de verme por el pecado que hay en mí. Pero ojalá, mis hermanos, que cuando Dios nos vea a cada uno de nosotros pueda Él agradarse de vernos, pueda estar contento, mis hermanos. Y para ir cerrando esto, mis hermanos, hay que rendirle cuentas a Dios todos los días. Nosotros no sabemos, no tenemos la vida comprada para mucho tiempo. No sabemos si el día de mañana vamos a estar o no vamos a estar. Hace poco acaba de fallecer una persona muy querida, papá de la mejor amiga de mi esposa. Yo lo conocía al Señor, una persona intachable, una persona que cuando lo miraba daba uno gusto, una persona consagrada, dedicada, mis hermanos. Uno no sabe, esa persona estaba relativamente joven, no estaba tan adulto el Señor. Pero, mis hermanos, la vida no la tenemos comprada. Todos los días tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, pedir perdón por nuestros pecados. Recordemos, en el cielo no entrará nada impuro, mis hermanos, nada. Así que todos los días tenemos que hacer cuentas con nuestro Dios. Que día con día, mis hermanos, podamos consagrar nuestras vidas, podamos llegar a ese nivel que Dios quiere que lleguemos, mis hermanos. Y no por nuestros propios méritos, recordemos, solamente tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Mi deseo de oración es sinceramente en esta mañana o tarde ya, mis hermanos, es que podamos nosotros consagrarnos de tal forma, mis hermanos, que cuando Jesús venga y nos vea cara a cara, Él se pueda sonreír y pueda estar contento de tenernos de frente de Él. Amén. Y no nos diga, hazte a un lado que no te conozco. Que no diga esas palabras de nuestra vida, sino que Él... Es más, a veces digo yo, ya que ni me diga nada, nomás que me vea y se ponga contento, mi hermano. Y sabe, termino con este testimonio rápidamente, mi hermano. Hace días fuimos a República Dominicana, mi esposa y yo, y tuve el privilegio, y Dios me dio ese privilegio, y Dios, sin lugar a dudas, Dios nos ha llevado a ciertos lugares por un objetivo. Ahora recién en estos días comienzo a entender por qué Dios nos trajo a Tulsa. No eran los planes que teníamos nosotros, no era ni siquiera en mi mente pasada que viniéramos para acá a trabajar. No eran los planes que teníamos. Nosotros ya vivíamos fuera de la ciudad, ya teníamos, ¿cuánto, amor? 6 meses.
viviendo fuera de la ciudad, a 1 hora de la ciudad, en una casa que nos habían prestado, rentado mínimamente, con un precio muy mínimo. Vivíamos muy a gusto, mis hijos disfrutaban todo eso, y de repente el Señor dice, te me vas para allá. No sé, no tengo idea cómo sea Tulsa. Empecé a buscar cómo es Tulsa, un pueblo chiquito. Dije, bueno, es un pueblo chico, no está tan grande. Llegamos ahí sin saber la voluntad del Señor. Y de repente, pero eso no es lo importante que lo quiero decir, mis hermanos. Lo importante es que cuando fuimos a Dominicana conocí a unos jóvenes, mis hermanos. Conocí un par de jóvenes. Eran 3, una muchacha con la que no platiqué. Pero uno de ellos, el joven que era del medio, grande, el del medio y la muchachita. El joven del medio tenía 23 años, mis hermanos. Esos jóvenes salieron desde muy temprana edad, yo creo que como mis hijos un poquito más grandes, salieron fuera de la ciudad, él y toda su familia. De muy chicos ya habían salido, pero habían regresado, volvieron a salir a la ciudad. Ellos prácticamente se crearon fuera de la ciudad. Ellos nunca fueron a la escuela, nunca fueron a la escuela de gobierno. Su mamá era maestra, ella los educó dentro de su casa, ella los educó con el espíritu, profecía y la Biblia en mano. Cuando usted escucha a esos jóvenes hablar, mis hermanos, qué testimonio dan esos jóvenes. Yo quedé sorprendido, jamás había conocido yo jóvenes a la edad de 23 años, mis hermanos, con una serenidad para hablar, una sensatez en las palabras que decían, un porte de ellos que reflejaba el amor de Dios en ellos. Y recuerdo estas palabras que ellos me dijeron, mis hermanos, que las quiero compartir. Y es por eso de este tema, mis hermanos. Dicen, uno de ellos me dijo, después de una plática por ahí que tuvimos, que yo le pregunté, ¿cómo te ha afectado vivir fuera de la ciudad? Se me queda viendo así, ¿cómo que me ha afectado? Al contrario, en pocas palabras me decía él, ha sido un privilegio que Dios nos ha regalado vivir fuera de la ciudad. Todos los beneficios que ellos han adquirido. Pero ¿saben, mis hermanos? Él me dijo una cosa, mira hermano, me dice, en el futuro, cuando las cosas se pongan mal, en el tiempo del fin, si Dios nos permite llegar a ese momento, no vamos a convertir a gente predicando, no vamos a convertir a gente tal vez sanando, lo que sea, que probablemente sí, sanando sí, pero dice él, la única manera en que mucha gente se va a convertir, dice, es a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Dice, en el tiempo cuando hacían las persecuciones a las personas que mataban, que prendían en fuego, que cuchillaban, que hacían lo que sea con ellos, mataban a uno, pero ¿cuántos se levantaban? 100 más, cientos de más. Y en el futuro así será. Por eso dice que hay que preparar nuestra vida de tal forma que lleguen ese momento y sean irreprendibles, sean irreprochables, que esas vidas enteras sean consagradas al Señor. Y dice, y esta es la única manera que lo vas a poder tener, es en la vida en el campo, decía él. Y el tema que él trató no nomás era la vida en el campo, muchos otros temas, pero hacía énfasis a lo que yo platicaba con él. Decía, tu vida tiene que reflejar realmente que tú amas al Señor. Cuando él me dijo esas palabras, me dejó ahí medio en shock, porque nosotros, a pesar de que decimos tener la verdad presente, decimos predicar todo esto, mis hermanos, muchas veces nuestras propias vidas no reflejan ni un poco de lo que refleja la vida. Y déjenme decirlo así, no digo que sea solamente eso, mis hermanos, pero lo voy a decir de esa manera. ¿Por qué? Porque yo lo pude palpar. Aparte de él, conocimos mucha gente que vive en el campo, y la gente que vive en el campo es muy diferente a nosotros. Y digo nosotros porque realmente se ve, mis hermanos, se ve cómo tienen esa comunión con Dios, cómo tienen, no hablan. La persona, aquí está mi esposa que no me va a dejar mentir, la persona que iba con nosotros, que nos traía de chofer, que nos llevaba para todos lados, un joven un poco más grande que yo, era más grande, más chico que yo, como 40 años de mi edad, él más o menos. Mis hermanos, parada que hacíamos a cualquier lugar y llegaba una persona y se acercaba, ya casi lo quería meter al agua bautismal. Le hablaba de Dios, le empezaba a decir, mi hermano, ve, usted conoce al Señor, no, mire, usted tiene que acercarse, tiene que hacer cambio. Le daba un sermón de 5 minutitos, mis hermanos, y la persona que quedaba ya había conocido al Señor en ese momento. Parada que hacíamos con lo de los mangos, con lo de los plátanos, con quien sea que nos parábamos, esa persona hablaba de Dios. No tenía otro tema en su boca, mis hermanos. Y yo decía, vaya, o sea, hay gente que realmente ama al Señor de corazón. No hablaba de otra cosa, mis hermanos. Y digo yo, que cuánto nos venía mi esposa platicando con ella en el camino de allá para acá, cuánto nos falta acercarnos a Dios, mis hermanos, para llegar a ese nivel. Que no habla de otra cosa más que el Señor. Y créanme, a veces yo decía, pues hablar de puro del Señor va a ser como que medio fastidioso, pues, o sea, el hecho de que nomás te vayas hablando un tema, tienes que tener diversidad de temas, hablar de muchas. Mis hermanos, él hablaba del Señor tan hermoso
que te agradaba escucharlo. De hecho, cuando llegamos con la persona esa, amor, de la que eran como de otra iglesia, que íbamos a cortar mangos, que era de una iglesia ahí, la muchacha se quedó, escucha a esta persona, y pudimos ver cómo le daba una cátedra, y él conocía verdaderamente nuestros principios, nuestra Biblia, nuestra iglesia, y le daba una cátedra de lo que era el Espíritu, profecía, lo que era la Biblia, y verdaderamente gente que conoce al Señor, y de esa gente de la que Dios desea tener, de esa gente preparada que defienda su palabra, que se consagre día con día. Si realmente nos falta mucho, mis hermanos, ojalá que esto nos sirva para poder reflexionar en nuestras vidas, que podamos hacer ajustes con Dios, cuentas, y que podamos reconsagrarnos día con día para darle un mejor servicio. Amén. Es lo único que podemos dar al Señor, es nuestra gratitud y nuestro servicio, mis hermanos. Amén. Así que el Señor les bendiga. Les voy a invitar, mis hermanos, a que cantemos un último himno para pasar a despedirnos y pasar a otro servicio. Amén. Es al servicio de los alimentos. Es el himno número 278, mis hermanos. Himno número 278. ¿Va a poder ir